Hola a todos, mi nombre es Henry Ismael Padilla Vázquez y les doy la bienvenida al curso de los rollos del Mar Muerto y los orígenes del cristianismo. Para esta primera clase vamos a introducirnos a lo que es Qumran y el ministerio de los rollos del Mar Muerto. Se ha dicho de paso que esta es una clase introductoria, pues en las 7 próximas semanas vamos a ir, ¿cierto?, a las profundidades que un curso con estas dimensiones merece. Entonces, quiero comenzar con el texto bíblico. Y en esta ocasión, el texto bíblico va a representar a un hombre que no solamente ha sido asociado con los esenios o con los habitantes de Qumran desde el cristianismo, sino que también ha sido asociado con los esenios y con Qumran desde el mismo movimiento judío y desde el mismo movimiento de los estudios de la, cierto, de la teología de Qumran. Y no es otro que Juan el Bautista. Si usted abre su Biblia, si abre la Biblia, va a encontrar de que en Mateo capítulo 3 verso 1 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Y aquí les traigo, cierto, el texto en griego, dado de que tiene algunas cosas muy especiales. ¿Cuáles son las cosas especiales que tiene, que lo asocian con este movimiento de Qumran, con este grupo de esenios, que ya vamos a ver más adelante si realmente eran esenios o no, si era una división de los esenios, si tal vez era un movimiento distinto a los esenios, si era una secta especial, si era un paralelo a los herodianos? Ya vamos a hablar de eso en las próximas semanas. Pero, ¿qué es lo que podemos ver como paralelo con estos, y los voy a llamar, cierto, qumranitas, habitantes de Qumran, para no llamarlos esenios todavía? Que Juan el Bautista estaba, cierto, en el desierto. Y es muy importante esto, porque el desierto era el hogar para diferentes grupos que se iban a vivir en forma de rebeldía y en forma, ¿cierto?, de mostrar su disgusto con el sacerdocio oficial de Jerusalén. Quiero que sepan ustedes, desde que Roma llegó a Jerusalén en el año 63 antes de Cristo, o desde los macabeos, desde ahí por la década de los 60 del segundo siglo antes de Cristo, ya hubo muchos grupos que se fueron de Jerusalén, especialmente, cierto, aquellos grupos, y para esto hay que conocer la historia judía de la cual nos habla Flavio Josefo, el gran historiador de este periodo. Para esto es muy importante entender de que la gente estaba muy desconforme con lo que se estaba viviendo en Jerusalén. ¿Por qué? Porque en Jerusalén se estaba helenizando la población, se estaba trayendo, ¿cierto?, la cultura griega, se hablaba griego, se había perdido el hebreo como idioma, ¿cierto?, sagrado de comunicación, incluso hasta el arameo estaba siendo un poco amenazado. Estaba también el tema de que en Jerusalén se usaba un calendario totalmente distinto al calendario de Qumran, ya vamos a hablar de eso, y por sobre todo que la familia sacerdotal que gobernaba en el templo no era la familia correcta. Y aquí vamos a hablar de eso. Más adelante vamos a hablar de que de la familia sacerdotal, es decir, cierto, desde Sadoc, se desprendían tres familias grandes de sacerdotes. Una de ellas era las que se fueron a Egipto a vivir, a Elefantina, otro, o Alejandría, otros, cierto, eran los de Qumran y otro eran los de Jerusalén. Y eso es muy importante porque pareciera ser que todos los que se iban a vivir al desierto eran personas que estaban
en desacuerdo con la familia sacerdotal que gobernaba en Jerusalén y que dominaba el templo. Y eso es muy importante decirlo. Ahora, hay fuentes, y ya vamos a hablar más adelante de esas fuentes, que nos hablan de estos habitantes del desierto de Judea y que son tres principales fuentes: Flavio Josefo, Plinio el Viejo y a Filón de Alejandría. Que para los que no saben quiénes son ellos, no se preocupen, yo les voy a enseñar eso más adelante. Pero se dice, ¿cierto?, de que estos, cierto, personas que estaban en rebeldía, disconformes, se iban a los desiertos. Y parece que Juan el Bautista era uno de ellos. Pero lo segundo que llama mucho la atención es que este hombre hablaba de él, de algo muy importante, que era el arrepentimiento de los pecados. Y en el arrepentimiento de los pecados era un mensaje, y que vamos a ver más adelante, propiamente ligado a la teología de Qumran. La metaneia, la transformación en griego, la conversión, era una práctica, era una doctrina que estaba totalmente ligada a Qumran, cosa que también estaba ligada, ¿cierto?, al reino de Dios que Jesús mismo expuso en los evangelios, de lo cual vamos a hablar. Entonces, ya, ¿cierto?, es el lugar geográfico y también, ¿cierto?, el mensaje, que es el arrepentimiento, proclamando en el desierto de Judá que la gente se arrepintiera, porque si usted abre su Biblia, abra su Biblia por ahí, Marcos 3, Marcos 3 dice, verso eh, número 1, dice, a ver, parece que no es, perdón, es Marcos, no, perdón, Mateo 3, dice, diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces es muy importante esto, porque el mensaje es un mensaje de arrepentimiento, pero un mensaje también del reino. Entonces aquí vemos una perspectiva de del final. El reino se ha acercado, va a llegar al final, y eso en aspectos teológicos es conocido como la apocalíptica. Y aquí vamos a ver de que Juan, su mensaje era totalmente apocalíptico, ¿cierto? De la palabra apocalipsis, que quiere, ¿cierto?, decir como el fin, algo, ¿cierto?, que va a llegar inminente. Entonces, cuando tú piensas eso, te das cuenta de todas las similitudes que tenía Juan con estos cumranitas. Pero en cuarto lugar también dice que Juan era, si aquí usted va a mi mouse, aquí la palabra en griego, para los que no leen griego, les voy a ayudar. Aquí tenemos una B, una A, esta es una P, esta es una T, baptis, esta que es como una redondela, es una S, y dice bastes, baptistes, que quiere decir, ¿cierto?, el que bautiza. Y ese es el cuarto paralelo que tenemos con los qumranitas, dado de que ellos también bautizaban. Cuando tú vas a Qumran, al sitio arqueológico, te vas a dar cuenta que estaban, ¿cierto?, las misbat, ahí, o las misbaot en plural en el hebreo, que son las piscinas de purificación. Había un ritual de bautismo. Entonces, todos los paralelos, el desierto, el mensaje del reino de Dios, el mensaje del fin y la práctica del bautismo nos lleva a pensar de que Juan el Bautista fue un habitante de Qumran, o si la mayoría de los biblistas están correctos, fue un eseño. Ahora, el tema es que Juan se alejó. Juan dejó la comunidad y entendió de que algo que los qumranitas no entendieron, que no tenían
tenían que esperar que llegara el fin, sino que ellos tenían que salir hacia afuera a proclamar. Entonces eso es un distintivo muy importante que después lo vamos a ver en Jesús de Nazaret, el cual iba de aldea en aldea predicando el reino de Dios, cosa que los habitantes de Qumran no hacían, solamente esperaban el fin inminente. Entonces, comienzo así el curso porque en muchos de los grandes biblistas ven, ¿cierto? Como Zenén Vidal, como Antonio Piñero, como, ¿cierto? Raymond Brown, Gerard Tyson, los grandes biblistas consideran a Juan el Bautista como el maestro de Jesús de Nazaret. Incluso también John Mayer o el mismo James Dunn también consideran a Juan el Bautista como el maestro. Entonces, entendiendo de que históricamente hablando, Juan es el maestro del Jesús histórico, es muy importante comenzar con este hombre porque vemos las similitudes y el contexto socioreligioso que nos presenta la figura de Juan el Bautista. Ahora bien, ¿cuáles son los paralelos entre Juan y Qumran? Ya lo hemos mencionado. El tema es, y la pregunta que me gustaría que ustedes se respondieran en el día de hoy, en esta clase introductoria es, ¿cuáles son los paralelos que usted ve entre Juan y Jesús? ¿Acaso Zenén Vidal, Gerard Tyson, Raymond Brown, Antonio Piñero, James Dunn, a John Mayer y todos los grandes biblistas tienen razón? ¿Fue Juan el Bautista el maestro de Jesús? Bueno, nosotros no lo sabemos a ciencia cierta. Cada vez que yo le enseño a mis estudiantes del programa, tanto de teología como de ciencias bíblicas, es que nosotros no podemos vivir en la certeza. La certeza es un asunto de fe. En lo académico, nosotros vivimos en las aproximaciones. Si hay un académico que dice esto fue, para mí es mal académico. Si hay una persona que dice, no, así pasó, es muy mal académico. Porque incluso nosotros los arqueólogos, y Pamela te puede decir, nosotros no trabajamos con certeza, trabajamos con aproximaciones. Bueno, si todos estos biblistas que ya mencioné, grandes biblistas, y recuerden que un biblista es diferente a un teólogo. Los teólogos, ¿cierto?, trabajan con el pensamiento ya organizado de la Biblia. El biblista trabaja con los datos, con la historia, con la cultura, con, ¿cierto?, la filología, con la sociedad que está detrás del texto, es decir, con la información. Si estos biblistas están en lo correcto y Juan el Bautista fue el maestro de Jesús, ¿cuáles son las semejanzas que hay entre Juan y Jesús? Bueno, yo veo tres semejanzas. Número uno, de que como Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento de pecados, Jesús también. Jesús también lo hacía. En Mateo capítulo 4, verso 17. Número dos, si Juan el Bautista predicaba sobre el reino, esta visión apocalíptica en Mateo 3:2, Jesús también lo hacía en Mateo 4:17. Vayan anotando, estos textos son muy importantes. Y si Juan el Bautista ejercitaba el bautismo, ¿cierto? También lo ejercitaba Jesús. Y esto es muy importante porque te das cuenta de que este bautismo ritual, tal vez realizado por muchos movimientos judíos, pero llevado a su máxima expresión por los habitantes de Qumran, también era una práctica de Jesús. Ahora bien, más adelante yo les voy a enseñar que el bautismo de los qumranitas era totalmente distinto al bautismo de Jesús, pero todavía no. Esas son las similitudes entre Juan y Jesús. Ahora, ¿cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son las diferencias? Número uno, forma de vida. Y aquí se me olvidó mencionarla porque no aparecía en el texto. Sí, aparecía en el texto, pero no lo mencioné, de que
otra similitud que tenía Juan con los cumranitas era, cierto, su vida modesta. Recuerden que para poder ser un habitante de Qumran, tú tenías que vender todas tus cosas, dárselo a la comunidad, dárselo a los pobres y ibas a vivir de forma sencilla. Bueno, Juan vivía de forma sencilla. Jesús también. El mismo evangelio dice que el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar la cabeza, ¿no? Pero Jesús no vivía en los desiertos. Jesús incluso dice, ¿cierto? El evangelio de que Jesús tenía su casa, ¿dónde? En Capernaum. O sea, vivía en una casa, vivía con gente. Y eso es muy importante. Es muy importante saber eso. Segundo lugar, el lugar de la predicación, ¿no? Juan el Bautista esperaba que la gente viniera a él y predicaba en el desierto. Jesús iba a las aldeas y a las ciudades e iba a la gente, totalmente distinto. Juan el Bautista predicaba sobre el juicio, Jesús mostró un rostro de la gracia. Y Juan el Bautista no hacía milagros, Jesús sí los hacía. Y si mi maestra Jody Magnes está correcta y Jesús sanaba a la gente porque realmente quería que fueran al cielo, porque en el cielo, en esa visión judía, no podía haber imperfecto, no podía haber enfermo, no podía haber cojo, ciego, leproso, y Jesús quería que todos fueran al cielo, parece que Juan el Bautista no quería que todos fueran al cielo, sino los escogidos. Entonces ahí vemos grandes diferencias entre Jesús y Juan el Bautista. Entonces, por un lado, hay similitudes de Jesús con Juan y con el movimiento de Qumran, y por otro lado, hay diferencias entre Jesús y Juan y el movimiento de Qumran. La quinta y sexta clase vamos a hablar completamente de eso. Yo les voy a mostrar los textos de Qumran, les voy a decir dónde están. Los que leen hebreo aquí se quieren aventurar a leer en hebreo, los vamos a leer en hebreo. Los que no saben leer en hebreo no se preocupen, aquí les vamos, cierto, a ayudar, pero lo importante es que usted sepa de que hay grandes diferencias. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos estas similitudes entre el mensaje de Qumran y Jesús de Nazaret? ¿Acaso Jesús de Nazaret no debe ser un original? ¿Acaso Jesús de Nazaret no debió haber enseñado todo desde su propia vocación y desde su propia sapiencia? ¿Por qué Jesús tiene que decir algo que otros dijeron? Y este es un gran problema para muchos teólogos y para otros que no. Por ejemplo, yo tengo aquí uno de estos libros, ¿cierto?, de Mario Saban, El judaísmo de Jesús, un libro que recomiendo. Él básicamente dice que Jesús fue un fariseo y que todas las enseñanzas de Jesús ya estaban en el movimiento rabínico, que todavía no existía, pero que ya venía desde la tradición oral. Entonces, y hay mucha gente que dice que Jesús no puede ser el Hijo de Dios porque no es original, porque muchas de sus enseñanzas pertenecían al movimiento fariseo, muchas de sus enseñanzas venían de Gilel el sabio, muchas de sus enseñanzas tenían similitudes, ¿cierto?, con a los habitantes de Qumran. Entonces, si Jesús no es original, por lo tanto, no es hijo de Dios. Pero eso es una, y perdónenme la palabra, eso es una estupidez metodológica. Es una estupidez metodológica. Porque lo que hace que Jesús sea el Hijo de Dios no es su originalidad, es decir, no es que él enseña algo que nadie antes había enseñado, para nada. Lo que hace a Jesús de Nazaret, Dios, Señor, Hijo de Dios, divino, lo como usted quiera llamar, es el dogma, es la fe, que es algo con lo cual nosotros no nos vamos a meter, porque esta no es una clase de teología, es una clase de ciencias bíblicas, es una clase de Biblia. Entonces, pero el que Jesús no sea original no descarta que no sea hijo de Dios.
Porque esa misma propuesta dogmática de que Jesús es el Hijo de Dios es la misma que dice que Jesús fue 100% hombre. Y al ser 100% hombre fue a la escuela, aprendió, tuvo maestros y tomó mucha de la enseñanza que había en su contexto y la hizo suya. Porque no todos los movimientos judíos en los tiempos de Jesús estaban mal. No toda la enseñanza estaba mal. Pero Jesús toma un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito de acá y crea un movimiento totalmente diferente y distinto y lo reinterpreta. Y esa es la originalidad de Jesús. Sí, dijo algunas cosas que alguien nunca había dicho, sí, pero la mayoría, alguien ya lo había dicho. Pero la originalidad de Jesús no es eso. La originalidad de Jesús es que lo reinterpreta, lo une, lo conecta con su propia visión, lo hace suyo y entrega un, una forma de ver al judaísmo que nunca antes se había visto hasta ese momento. Y aquí, para los que son teólogos, entra el tema, ¿cierto?, de la revelación general, de que Dios se manifiesta en todos los lugares, en todas las culturas, y uno tiene que aprender a ver su mano que actúa para poder tomar esa revelación general y hacer la revelación especial. Y si siguen este cuadro, mi mouse número uno, aquí vamos a vernos, a toparnos con el material previo, en este caso, ¿cierto? Que es la enseñanza cultural que estaba en el ambiente, la cultura del que escribe, la interpretación del que escribe, que después llega a ser palabra de Dios. Entonces, esta es una secuencia exegética que yo les creé para que ustedes se den cuenta de que el proceso de la información, de la enseñanza, se vuelve palabra de Dios a través de pasos, a través de etapas que la convierten en teología, en dogma. ¿Ok? Esa es una transformación, pero eso se entiende desde la teología. Uno de los hombres más importantes para los estudios de los textos de Qumran es este hombre. Se llama José García Galindo. Él tiene unos libros impresionantes, ¿no? Pero el que más me llama la atención, que el que está aquí, no sé si lo tengo aquí la foto, si aquí está, ahí está, es los textos de Qumran. Este libro tiene casi todos los textos de Qumran ya traducidos al español. Eso es una joya. Es una joya. Usted los puede leer desde primera fuente. Va a leer, ¿cierto? Todos los textos en español. Yo le recomiendo a este hombre, ¿cierto? Es un teólogo español, profesor de religión y teología de la Universidad de Groningen en Holanda, experto en ideas mesiánicas de los rollos del Mar Muerto. Y aquí está este libro, como les dije, ¿cierto? Que es una joya y que nos cuenta casi, ¿cierto? No nos reinterpreta lo de Qumran. Por ejemplo, aquí hay otro texto que se los puse en la bibliografía del curso que es Rollos del Mar Muerto, y que sí nos habla un poco de lo que dicen los rollos, pero nos da muchísimas explicaciones. Este texto es el texto puro traducido al español. ¿Ok? Bien. Otra cosa que ustedes tienen que saber de carácter introductorio es que cuando nosotros hablamos de los rollos de Qumran, y pongan mucha atención a este mapa porque lo voy a ir movilizando con mi mouse. Cuando nosotros hablamos de los rollos de Qumran, no hablamos solamente, los rollos del Mar Muerto, perdón, no solamente hablamos de los rollos de Qumran.
¿ok? Y esto es muy importante saberlo. Porque si sigue mi mouse, aquí está Qumran, ¿lo ven? Si alguien me puede asentar la cabeza para... ¿Lo ven? Miren todas las cuevas que hay. ¿Dónde están esas marcas en negro? Pero miren más acá. Miren esta otra. Miren esta otra. La caverna de las cartas. En el material del día de hoy se los puse en el PDF, en las notas del profesor, para que lo leen y se deleiten en él. Miren esta otra, la cueva de los errores, de los horrores. Aquí no se encontraron rollos. ¿Sabes lo que se encontraron? Gente muerta, esqueletos, otros rollos. ¿Usted sabía que en una de estas cuevas se encontró un mapa de un tesoro? Que es el rollo de cobre. Se encontró en la cueva número 3. Ya les voy a enseñar qué es eso. Pero es muy interesante. Solamente cuando se habla de los rollos del Mar Muerto se hablan de muchas más zonas, pero cierto, las principales 11 cuevas o 12, algunos dicen hasta una 13, están aquí, cierto, en Qumran. Para los que no se ubican, ahí está el mapa, está, cierto, en el Medio Oriente y esas son las cuevas. Esas son las cuevas. Pareciera ser que estas cuevas hay diferentes teorías con ellas. Algunos dicen que estas cuevas eran bibliotecas, pero de conocimiento general, porque ya vamos a ver que habían escritos de todo. Incluso sabemos que son bibliotecas y que no son todos escritos sagrados para ellos, porque hay muchas enseñanzas que se contraponen entre sí. Ahora, si estas enseñanzas se contraponen entre sí, significa que también hubo divisiones en los mismos habitantes de Qumran, o que también, o puede ser porque también lo otro de que vivieron cierto un grupo, después murieron cierto de hambre, deshabitaron el lugar, después vino otro grupo, después vino un terremoto, deshabitaron el lugar, y después vino otro grupo, y pudieron haber sido muchos grupos, porque el material de escrituras es muy diverso, muy diverso. Por ejemplo, cuando nosotros que somos cristianos, ¿ustedes creen que en una biblioteca cristiana de libros sagrados ustedes pondrían, no sé, el Corán? ¿Pondrían el libro del Mormón? Pondrían las, los 100 años de soledad de García Márquez en una biblioteca de, no cristiana, no creo, ¿no? ¿Cierto? Pero aquí había mucha diferencia, muchas cosas. Entonces se da cuenta, uno se pregunta, había muchos grupos, estaban divididos, no todos pensaban lo mismo. Tal vez los grupos, hubo diferentes grupos que vivieron en diferentes momentos históricos, porque estamos hablando del año 160 al 70 después de Cristo, es decir, 230 años, del 160 antes de Cristo al 70 después de Cristo. Hay un espectro, ¿cierto?, de 230 años. Entonces, ¿pudieron haber vivido diferentes grupos? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que de estos textos, la mayoría de ellos eran sectarios. Y cuando se habla de textos sectarios, no usemos la palabra como secta aquí de forma peyorativa, de forma mala, porque para nosotros muchas veces una secta es como algo diabólico. No, no, no. La palabra secta es usada en el escrito de Flavio Josefo cuando habla de los grupos, de las filosofías que habían, cierto, en la Palestina del primer siglo. Y uno de estos grupos, una de estas filosofías o sectas, en cierto, que viene la palabra del latín, es cierto, los esenios, Qumran.
Y 37% del material de Qumran son escritos de ellos, de cómo vivir, cómo comer, cómo santificarse, cómo purificarse, cómo vivir en sociedad. Eran de ellos, eran reglas de vida de ellos. 27% eran textos judíos. Cuando hablo de textos judíos, no necesariamente todos los textos bíblicos. Y recuerden que cuando digo texto bíblico acá, hablo del Antiguo Testamento, porque todavía el Nuevo Testamento no estaba en formación, aunque algunos piensan que el Evangelio de Marcos está cierto aquí en Qumran. Vamos ya a hablar de eso también. Pero estoy hablando de textos, ¿cierto? Como apócrifos, como Enoc, como Jubileos, esos textos, ¿cierto? Deuterocanónicos o apócrifos y epígrafes. Si usted no sabe lo que es apócrifo, anótelo ahí. Tengo que saber qué significa apócrifo. Tengo que saber qué es pseudoepígrafe. Tengo que saber qué es deuterocanónico. ¿Ok? Ahí lo busca después, porque no tengo el tiempo ahora, pero lo busca ahí después, ¿cierto? En un buen libro que yo le puedo recomendar si quiere. También está el 25% de ellos textos bíblicos, es decir, aparecen todos los textos, menos uno. ¿Cuál? Lo dije al principio. Esther. No aparece Esther. Todos menos Esther. Y algunos piensan que no aparece Esther porque no aparece la palabra Dios ahí, ¿no? En el libro de Esther, ¿ustedes sabían que no aparece el nombre de Dios? Y un 11% de material no identificado. Todavía no se sabe de qué onda son esos fragmentos, de qué hablan, qué dicen. ¿Ok? Entonces, es muy importante que ustedes puedan saber. Vamos a dejarlo hasta aquí, porque de esto ya vamos a ir a hablar más. Vamos a hablar más adelante. Solamente les quiero mostrar esa foto. Ese es cierto, el sitio arqueológico de Qumran. Si se dan cuenta, ellos no vivían en las cuevas. Sigan mi mouse, por favor. Las cuevas están aquí, miren. Esas son las cuevas. Ellos vivían aquí abajo. Y si pudiésemos recrear esto, quedaría así. Miren qué bonito. Quedaría así, con una torre, como con murallas. Una Y pregunta. ¿Puedo hacer una pregunta o no? sí, al final Ah, ya, ok. sí. Perfecto. Y desde las cuevas se miraría así, mira. Abajo este. ¿Qué río es este o qué mar es este para los que saben? El Mar muerto. Mar Muerto, muy bien. Desde ahí se mira el Mar Muerto. Entonces te das cuenta de que ellos vivían en comunidad, tenían más de un piso. Aquí están las misbaot, las cuales les digo las piscinas de purificación. Aquí se bautizaban, se purificaban. ¿No ven? Vivían en comunidad. Cuando les dije de cuál era la comida favorita de los cumranistas, no les estaba bromeando, mira. Ellos cultivaban, ¿cierto? Sus frutas, sus legumbres, sus verduras y hacían sus propias cerámicas. Hay cerámicas que solamente, y Jody Magnus habla mucho de esto, que solamente aparecen en Qumran. Imagínate tener un desierto. Ese era para ellos el verdadero Israel. Esa era la iglesia. Esa era la iglesia de ellos. Este era el templo, la iglesia, el verdadero Israel.